Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. Israel impone un toque de queda nocturno durante la festividad judía de Purim para evitar una cuarta ola de COVID-19. Un terrible derrame de petróleo provocó el peor desastre ecológico en décadas en las costas mediterráneas de Israel. Y finalmente Israel preserva el Muro de los Lamentos con un cuidadoso método de inyecciones. Todos los detalles en el programa de hoy. Para comenzar, tenemos otro fin de semana festivo por delante y el gabinete israelí contra el coronavirus aprobó oficialmente las restricciones del toque de queda para evitar que las celebraciones de Purim se conviertan en eventos de difusión a nivel nacional. Eso y toda la actualización de COVID-19 en Israel a continuación. Música a todo volumen, colores brillantes, calles muy concurridas y alcohol que fluyó libremente. Cientos de personas celebraron Purim en el Mercado Carmel de Tel Aviv y en el Boulevard Rothschild el miércoles por la noche, antes de que el cierre nocturno entre en vigor hoy. Los críticos criticaron a los asistentes a la fiesta por la inminente violación de las pautas del coronavirus, que se llevó a cabo solo un día antes de las vacaciones para evitar los cierres programados. El ministro de Salud, Yuli Edelstein, fue directo con sus palabras al decir: quienes celebraron en las fiestas de contagio deben saberlo. Cualquier aumento en la morbilidad se reducirá en su nombre. Los negocios cerrarán por su culpa y cualquier vida humana perdida estará en su conciencia. Agregando, despertar no es demasiado tarde. Y como si las palabras de Edelstein no fueran suficientes, justo cuando comenzaba la fiesta, el primer ministro Benjamin Netanyahu decía esto. בפורים שעבר הייתה התפרצות מסוכנת שהדביקה המונים, ואתם זוכרים שנאלצנו לסגור את המדינה. אסור שזה יחזור על עצמו. בפורים הזה נהפוך הוא. כולנו מצווים לקיים את הכללים. אנחנו יכולים לשמוח, אנחנו יכולים להתחפש, אבל אנחנו חייבים לשמור על הכללים. Mientras tanto, el primer ministro pasó a detallar un plan de salida de 5 pasos para que el país se mueva y supere la pandemia. La primera etapa comienza ahora, con vacunas y el pasaporte verde. Más del 81% de los israelíes ya están vacunados con al menos una dosis. Luego, la segunda etapa sería reabrir más educación, seguido de la etapa 3, donde los pasaportes verdes ganan más privilegios. Y finalmente, las etapas 4 y 5 incluyen la vacunación del resto de la población mayor de 16 años y la reapertura total del país, con suerte a finales de abril. Pero nuevamente, todo esto depende de la tasa de morbilidad, que lamentablemente se espera que aumente a raíz de las celebraciones de anoche y las violaciones de las reglas previstas durante el fin de semana. Sin embargo, la aplicación de la ley será un poco más estricta en los próximos días, con restricciones reales de cierre aprobadas por el gabinete. Desde esta noche hasta el domingo por la mañana habrá toque de queda nocturno a partir de las 8:30 p.m. Todos los negocios que no sean esenciales estarán cerrados durante estas horas. Se prohibirán las reuniones de más de 10 personas en el interior y 20 al aire libre y los grupos fuera del núcleo familiar. Las multas por violar los encierros o incluso estar presente en la casa de otra persona es de 500 shekel. Las únicas excepciones al cierre son para comunidades mayoritariamente no judías. Bien, ahora gracias a la exitosa y rápida campaña de vacunación en Israel, las personas vacunadas ahora podrán disfrutar de gimnasios, bares, hoteles e incluso conciertos. Hay señales de que la normalidad estaría regresando de a poco a medida que Israel levanta las restricciones y otorga un pasaporte verde a aquellos que se hayan vacunado. El gobierno anunció que los gimnasios, hoteles, cines y piscinas podrían reabrir a las personas que porten este pasaporte verde. El pasaporte verde obtenido de una aplicación se entrega a los israelíes una semana después de su segunda dosis y está previsto que dure 6 meses. Por primera vez en un año, las personas vacunadas pudieron disfrutar de un concierto al aire libre en Tel Aviv el miércoles. El concierto marcó uno de los primeros en un programa para reiniciar la agenda de eventos culturales. Además de mostrar el pasaporte, todos los eventos continuarán siguiendo las normas de salud, lo que requiere que los visitantes usen máscaras y mantengan la distancia. Los funcionarios de salud esperan que el sistema de pasaporte verde actúe como un incentivo para los escépticos de las vacunas. Mientras tanto, el mundo sigue observando el exitoso plan de vacunación de Israel. En otras noticias, el domingo Israel y Egipto llegaron a un acuerdo histórico para construir un gasoducto de gas natural directamente de Israel a Egipto. El oleoducto se construiría desde el campo de Leviatán del Mediterráneo Oriental en alta mar de Israel hasta una planta de licuefacción en Egipto. El objetivo del plan es impulsar las exportaciones de gas a Europa a la luz de la creciente demanda europea.
Se estima que el campo de Leviatán, descubierto en 2010, contiene 533.000 millones de metros cúbicos de gas natural, junto con 34,1 millones de barriles de condensado. Israel comenzó a bombear gasolina desde Leviatán a Egipto en diciembre del 2019. Ahora, además de los nuevos acuerdos de gas natural recién anunciados entre Israel y Egipto, las naciones mediterráneas también están buscando formas de mantener limpias las costas, luego de uno de los peores desastres ecológicos que ha azotado la región en décadas. Casi el 90% de las playas, unas 100 millas a lo largo del mar Mediterráneo, se volvieron tóxicas por el peor derrame de petróleo regional registrado. La búsqueda de un buque de transporte sospechoso de causar el desastre está cada vez más cerca de su finalización. Tan cerca, de hecho, que no podemos hablar de ello. Preocupados por la salud pública, las autoridades ordenaron mantenerse alejados de casi todas las costas mediterráneas israelíes hasta nuevo aviso. Pero de todas maneras, miles de personas llegan para ayudar en la limpieza de uno de los peores derrames de petróleo en la historia moderna del área. Hasta el primer ministro Netanyahu elogió los esfuerzos de la gente en una visita reciente a la ciudad costera de Ashdod. El derrame fue noticia la semana pasada con la muerte de una ballena de aleta de 17 metros o 55 pies de largo, junto a tortugas, peces y otros animales salvajes. Expertos ambientales dijeron que la limpieza podría llevar décadas y los funcionarios del gobierno juraron encontrar y castigar a los responsables. Pero a medida que las investigaciones se acercan a un nombre, los tribunales israelíes cierran la boca a los medios de comunicación, emitiendo una orden de silencio sobre todos los detalles claves de la investigación. Esto incluye el nombre del buque sospechoso, su cargamento, ruta, puerto de origen y destino, creyendo que la publicación de dicha información puede nublar el caso, especialmente dado que el incidente involucra a un barco extranjero que contamina las aguas internacionales, lo que significa que la investigación sería complicada y tendría que incluir a los vecinos de Israel. Mientras tanto, el juego de culpas a un lado, el gabinete de Israel aprobó el plan de la ministra de Protección Ambiental, Gila Gamliel, de presupuestar 45 millones de shekels para los esfuerzos de limpieza y conservación. Esto incluye monitoreo y estudios regulares, asistencia a las autoridades locales y la Autoridad de Parques y Naturaleza para tratar las playas y la vida silvestre contaminadas, transporte, tratamiento y eliminación de alquitrán de desecho a sitios designados y más. Además, Gamliel planea presentar un proyecto de ley para crear un plan de preparación y respuesta para eventos futuros. Sin embargo, además de toda la asistencia dirigida por el gobierno y las fuerzas de defensa de Israel, los voluntarios siguen siendo el recurso más valioso. Miles de israelíes llegan todos los días para ayudar a limpiar las orillas de pequeñas gotas de petróleo, por lo que la Autoridad de Parques y Naturaleza establecieron una página de registro en línea donde los grupos pueden registrarse para ayudar. Cambiamos de tema porque las autoridades israelíes se unen en un objetivo que básicamente todos pueden respaldar fácilmente: evitar que Irán desarrolle armas nucleares. El primer ministro Netanyahu, el ministro de Defensa Benny Gantz y el ministro de Relaciones Exteriores Gaby Ashkenazi acordaron formar un frente unido cuando se mantengan conversaciones sobre el tema con la Casa Blanca. ערב חג פורים, אני אומר למבקשי נפשנו, איראן וגרורותיה במזרח התיכון. לפני 2,500 שנה ניסה צורר פרסי אחר להשמיד את העם היהודי, וכשם שהוא נכשל אז תיכשלו אתם היום. לא נאפשר למשטר הקיצוני והתוקפני שלכם להתחמש בנשק גרעיני. Desde hace meses, Irán se está moviendo agresivamente para lograr un avance nuclear. El martes, el líder supremo de Irán, el ayatollah Khamenei, dijo que Irán planea continuar con su 20% de enriquecimiento de uranio e incluso lo aumentaría hasta un 60%. Tales comentarios amenazantes se dan después de muchas otras violaciones recientes que provocaron una gran preocupación en toda la comunidad internacional. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, por su parte, repitió los votos de enfrentarse a Irán mientras la administración de Biden avanza hacia el regreso al Plan de Acción Integral Conjunto. Sin embargo, a diferencia de los años de Obama, Netanyahu está adoptando un enfoque diferente y más sutil esta vez. Israel, según se informa, delegaría las conversaciones con los Estados Unidos sobre Irán a altos funcionarios y asesores israelíes para evitar tensiones personales con el presidente Biden. Altos funcionarios explicaron que Israel quiere garantizar que los canales de comunicación con Washington permanezcan abiertos. Y en noticias relacionadas, se dice que Israel estaría construyendo una nueva tecnología antimisiles en colaboración con los Estados Unidos. El nuevo escudo antimisiles balísticos, el Arrow 4, actuará como una capa más en el sistema defensivo construido con miras a Irán.
El sistema de flechas, actualmente compuesto por los misiles interceptores Flecha, Flecha 2 y Flecha 3, representa el alcance más largo de la red de defensa aérea israelí, diseñado principalmente para derribar misiles balísticos y de cruceros, incluidos los que podrían usar para llevar a una ojiva nuclear u otras municiones no convencionales. El ministro de Defensa Benny Gantz calificó la asociación como un avance tecnológico y operativo. Avanzando, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó el apoyo de Estados Unidos a una solución de dos estados con respecto al conflicto palestino-israelí en una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gaby Ashkenazi, el lunes por la noche. En la llamada, Blinken enfatizó la creencia de la administración Biden de que la solución de dos estados es la mejor manera de garantizar el futuro de Israel como un estado judío y democrático, viviendo en paz junto a un estado palestino viable y democrático, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. Luego, en un tuit después de la llamada, Blinken escribió que fue excelente hablar hoy con Gaby Ashkenazi para discutir nuestra asociación, los cambios regionales y los esfuerzos de Israel para combatir la pandemia del COVID-19. Estados Unidos sigue firme en su compromiso con la seguridad de Israel, dijo. El secretario de Estado de los Estados Unidos también abordó las preocupaciones de Israel de prejuicio contra Israel en los organismos internacionales, diciendo que los Estados Unidos continuarían oponiéndose a las acciones injustas y unilaterales contra Israel en la arena multilateral. A pesar de sus garantías, Estados Unidos, bajo la administración de Biden, se ha reincorporado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que se retiró el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2018. El organismo internacional de la ONU ha aprobado más resoluciones contra Israel que cualquier otro país del mundo. Y nosotros continuamos porque el gobierno israelí ha anunciado que compensará a las familias yemenitas cuyos hijos desaparecieron misteriosamente durante los primeros años del Estado judío. Miremos el informe. Abriendo un capítulo doloroso en la historia del Estado de Israel, el gobierno aprobó el lunes reparaciones para familias principalmente yemenitas, cuyos hijos desaparecieron sin dejar rastros de las instalaciones de inmigrantes israelíes en la década de 1950. El gobierno está dispuesto a otorgar a cada familia entre 150.000 y 200.000 shekels, que equivale a entre 46.000 y 62.000 dólares. Conocido como el asunto de los niños yemenitas, más de 1.000 bebés desaparecieron después de que los llevaran a clínicas u hospitales. Luego se les dijo a las familias que sus bebés habían muerto, pero nunca se les presentó ninguna prueba de su muerte. Como tal, muchas de las familias han insistido en que de hecho sus bebés fueron secuestrados solo para ser adoptados por familias en los Estados Unidos. A lo largo de los años, 3 comités de investigación examinaron el trágico asunto, pero ninguno pudo proporcionar ninguna respuesta, y algunos críticos afirmaron que los comités encubrieron los hechos. Si bien gran parte de este trágico capítulo de la historia aún se desconoce, el primer ministro Benjamín Netanyahu también ordenó al ministro de Educación que incluyera la historia de los niños secuestrados en los planes de estudios escolares, y en un comunicado, Netanyahu dijo que si bien la compensación no puede compensar el dolor que han sufrido las familias, espera que la decisión del gobierno les ayude a encontrar algo de consuelo. Es hora de hablar de Jerusalén porque uno de los monumentos más famosos de la ciudad santa recibió una buena limpieza que tanto necesitaba. Pero no se apresure a juzgar. Después de todo, si tuviera más de 3.000 años y hubiera sido atacado 52 veces, capturado y recapturado 44 veces, asediado 23 veces y completamente destruido 2 veces, tendría suerte de verse tan bien como él. Hablamos de nuestro preciado Muro de los Lamentos. Miren. Uno de los sitios más sagrados del judaísmo, el Kotel, también conocido como el muro occidental del Segundo Templo, finalmente está comenzando a mostrar su edad. Construido por el rey Herodes el Grande hace más de 2.000 años, las piedras muestran cicatrices y grietas de milenios de desgaste. Conservadores de la Autoridad de Antigüedades de Israel comenzaron entonces un intenso trabajo de conservación, como inyectar las piedras con lechada a base de piedra caliza para preservarlas y reforzarlas. Yossi Bankin, de la Autoridad de Innovación de Israel, agregó que este es el mejor método posible para curar las piedras. En términos generales, el muro se inspecciona 2 veces al año, antes de la Pascua judía y el Rosh Hashanah, que representa el Año Nuevo judío, y en preparación para millones de visitantes, con todas las operaciones realizadas para garantizar que el muro occidental continúe en alto durante otros 2 milenios.
Ahora sí hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, pueden ingresar a nuestra página web ILTV.tv y suscribirse a nuestro boletín semanal en español para mantenerse actualizados acerca de todo lo que sucede en Israel y Medio Oriente. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene. Hag Sameach.